La noche en que mi abuelo me contó sobre don Joaquín, el Nahual, cambió mi vida para siempre. Yo tenía apenas 15 años y había ido a pasar el verano en su rancho, en las profundidades de la sierra. El lugar era remoto, sin electricidad ni señal de teléfono, rodeado de bosques densos y misterios que parecían guardar secretos ancestrales. Aquella noche, una tormenta azotaba la región. Los relámpagos iluminaban el cielo como si fueran grietas en la bóveda celeste y el viento aullaba entre los árboles como un animal herido. Mi abuelo y yo estábamos sentados frente a la chimenea, las sombras danzando en las paredes de adobe al ritmo de las llamas. Miguel, ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre este lugar, sobre nuestro vecino don Joaquín y sobre el peligro que nos acecha. Sus palabras me helaron la sangre. Jamás había visto a mi abuelo tan serio, tan asustado. Don Joaquín no era un hombre común. Era un nahual, un ser capaz de transformarse en animal a voluntad. Pero no era como los nahuales de las historias que se cuentan a los niños. No, don Joaquín era algo más oscuro, más peligroso. Me contó cómo años atrás don Joaquín llegó al pueblo. Al principio parecía un hombre común, trabajador y callado, pero pronto cosas extrañas comenzaron a suceder. Ganado desapareció, cosechas arruinadas misteriosamente, y lo peor, niños que se esfumaban sin dejar rastro. Una noche lo vi transformarse, no en un noble jaguar o un sabio búho, sino en una bestia que no puedo describir. Era como si todas las pesadillas del mundo se hubieran fundido en una sola criatura. Según mi abuelo, don Joaquín no usaba sus poderes para proteger al pueblo como algunos creían. Los usaba para alimentarse del miedo y la desesperación de la gente. Cada desaparición, cada tragedia, lo hacía más fuerte. Intentamos detenerlo. Un grupo de hombres del pueblo nos armamos de valor y fuimos a su casa una noche. Pero cuando llegamos... Su voz se quebró y por un momento pensé que no continuaría, pero tras un largo suspiro prosiguió. La casa estaba vacía, pero en el sótano, Dios mío, en el sótano encontramos cosas que ningún ser humano debía ver jamás. Restos, no solo de animales, sino de... No puedo ni decirlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Afuera, la tormenta arreció como si la naturaleza misma reaccionara ante la historia horrible. Esa noche, juramos que acabaríamos con él, pero don Joaquín desapareció. Algunos dicen que huyó, otros que se adentró en el bosque para no volver jamás. Pero yo sé la verdad, Miguel. Él sigue aquí, esperando, acechando. De repente, un trueno ensordecedor sacudió la casa. Las luces de las velas parpadearon y por un instante creí ver una sombra moverse en la esquina de la habitación. Mi corazón latía desbocado. ¿Por qué me cuentas esto ahora, abuelo?, pregunté con una voz temblorosa. Mi abuelo me miró fijamente y sus ojos reflejando el fuego de la chimenea. ¿Por qué, Miguel? Ha llegado la edad en que debes saberlo. El nahual, don Joaquín, ha vuelto. Un relámpago iluminó la habitación nuevamente, proyectando sombras grotescas en las paredes. Mi abuelo continuó, y su voz apenas audible sobre el rugir de la tormenta. Hace una semana, el hijo de los Martínez desapareció. Lo encontraron 2 días después, o lo que quedaba de él, en el bosque. La policía dice que fue un animal salvaje, pero yo reconocí las marcas. Son las mismas que vimos hace años. Me quedé sin aliento, el miedo apoderado de cada fibra de mi ser. ¿Qué podemos hacer?, logré preguntar. Prepararnos, luchar. Esta vez no permitiremos que se salga con la suya. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos secretos. Mi abuelo me enseñó antiguos rituales de protección, me mostró cómo reconocer las señales de la presencia del nahual y me entrenó en el uso de armas que jamás había visto antes.
Una noche, mientras practicábamos en el granero, escuchamos un aullido que no parecía de este mundo. No era un lobo ni ningún animal que yo conociera. Era un sonido que helaba la sangre, una mezcla de furia y hambre primordial. Está cerca. Susurró mi abuelo, empuñando un antiguo machete con inscripciones que brillaban tenuemente en la oscuridad. Salimos al patio. La luna llena bañaba todo con la luz espectral. El viento había cesado y un silencio antinatural envolvía el rancho. De repente, lo vi. Una figura oscura se movía entre los árboles al borde de la propiedad. No era completamente animal, ni completamente humano. Se movía de forma errática, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano para mantener su forma. Mi abuelo me empujó detrás de él, alzando el machete. Muéstrate, demonio, Gritó. La criatura salió de las sombras y sentí que mi mente se negaba a procesar lo que veía en mis ojos. Era como si alguien hubiera intentado mezclar un hombre con varios animales, pero el resultado fuera una aberración que desafiaba toda lógica. Tenía rasgos humanos, pero su piel estaba cubierta de escamas y pelo con parches. Sus ojos completamente negros nos miraban con una inteligencia maligna. ha regresado Joaquín. Dijo mi abuelo, su voz firme a pesar del terror que sentíamos. La criatura habló, su voz una mezcla grotesca de gruñidos y palabras. Nunca me fui, viejo. He estado aquí, observando, esperando, y ahora es tiempo de reclamar lo que es mío. Se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrenatural. Mi abuelo me empujó a un lado y enfrentó a la bestia. El machete brilló en la noche, cortando el aire. La criatura huyó de dolor cuando el filo lo alcanzó, pero contraatacó con furia redoblada. Yo estaba paralizado por el miedo, viendo cómo mi abuelo luchaba contra esa pesadilla hecha carne. Sangre tanto humana como de la criatura salpicaba en el suelo. En un momento de la feroz batalla, mi abuelo tropezó y vi con horror cómo el nahual se preparaba para dar el golpe final. En ese instante, algo dentro de mí se activó. Una mezcla de terror, adrenalina y un instinto primitivo de supervivencia me impulsó a actuar. Agarré una de las antorchas que habíamos preparado y gritando con todas mis fuerzas me lancé hacia la criatura. El fuego rozó su piel y el nauseabundo olor a pelo y carne quemada llenó el aire. El nahual aulló de dolor, retrocediendo momentáneamente. Mi abuelo aprovechó la distracción para levantarse y con un movimiento rápido clavó el machete en el pecho de la bestia. Sin embargo, nuestra victoria fue efímera. La criatura, en lugar de caer, pareció crecer en tamaño y furia. Sus ojos, ahora rojos como brasas, se clavaron en mí. Con un rugido que sacudió la tierra, se abalanzó en mi dirección. Todo sucedió en cuestión de segundos. Mi abuelo se interpuso entre el nahual y yo, recibiendo el impacto completo del ataque. Ambos cayeron al suelo en un abrazo mortal. Grité horrorizado viendo cómo la bestia hundía sus garras y colmillos en mi abuelo. Pero mi abuelo no había terminado. Con sus últimas fuerzas sacó de entre sus ropas un pequeño frasco. Lo rompió contra el cuerpo del nahual y comenzó a recitar palabras de un idioma que no reconocí. El líquido brilló con una luz sobrenatural, extendiéndose por el cuerpo de la criatura como si tuviera vida propia. El nahual comenzó a retorcerse y a aullar de forma inhumana. Su cuerpo empezó a deshacerse como si el líquido lo estuviera disolviendo. En cuestión de minutos, lo que quedaba de don Joaquín no era más que una masa informe que se fundía con la tierra. Me acerqué tambaleante a mi abuelo, que yacía inmóvil en el suelo. Cuando llegué a su lado, abrió los ojos y me miró con una mezcla de amor y tristeza. Ya logramos, Miguel. Pero recuerda, el mal nunca muere del todo. Debes estar siempre vigilante. Esas fueron sus últimas palabras. Mi abuelo, mi protector y maestro, murió en mis brazos esa noche, llevándose consigo el secreto de cómo había derrotado finalmente al nahual. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. La policía investigó, pero no encontró explicación para lo sucedido. Para ellos, solo fue un ataque de algún animal salvaje.
Nadie más que yo sabía la verdad. Ahora que han pasado años desde aquella noche fatídica, he dedicado mi vida a estudiar lo oculto, a buscar respuestas sobre los nahuales y otras criaturas que acechan en las sombras. El rancho de mi abuelo sigue en pie y yo lo visito regularmente, montando guardia contra cualquier señal de que el mal haya regresado. Porque sé que mi abuelo tenía razón. El mal nunca muere del todo, y en las noches de luna llena, cuando el viento susurra entre los árboles y las sombras parecen cobrar vida, me pregunto si don Joaquín o algo igual de terrible está allá afuera esperando su momento para regresar. Y de ser así, yo estaré listo cuando lo haga, pues ahora soy el guardián, el protector contra las fuerzas oscuras que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Es un legado pesado, pero es el que mi abuelo me confió en su último aliento y no pienso fallarle. Cada noche, antes de dormir, reviso las protecciones que he colocado alrededor del rancho. Amuletos, símbolos antiguos y rituales que aprendí de mi abuelo y de otros guardianes que he conocido en mis viajes. La noche, miro hacia el bosque preguntándome si esta será la noche en que el mal regrese. A veces en la quietud de la madrugada, creo escuchar aullidos lejanos que no pertenecen a ningún animal conocido. Otras veces, veo sombras moverse entre los árboles de una manera que desafía las leyes de la naturaleza. Y en esos momentos, siento el peso de mi responsabilidad más que nunca. He intentado advertir a otros, compartir lo que sé, pero la mayoría me toma por loco o por un cuentacuentos. Prefiero vivir en la ignorancia, creyendo que el mundo es simple y comprensible, pero yo sé la verdad y no puedo darme el lujo de olvidar. Mientras escribo estas líneas, el sol se pone en el horizonte. Pronto será de noche y con ella vendrán los misterios y peligros que siempre acechan. Pero no tengo miedo, estoy listo, porque sé que mientras haya guardianes como yo dispuestos a enfrentar lo desconocido, habrá esperanza para este mundo. Y así, con la noche cayendo y el bosque susurrando sus secretos ancestrales, me preparo para otra vigilia, porque esta es mi vida ahora, mi destino. Soy el guardián contra los nahuales y otras criaturas de la oscuridad, y mientras yo viva, lucharé para mantener a raya el mal que acecha en las sombras, honrando el sacrificio de mi abuelo y de todos los guardianes que vinieron antes que yo.